Ahí está, Vani, está compartido la imagen. Bien, ahí ya se ve, Doc, el power. Dale, decime, yo voy pasando cualquier cosa. Sí, puede poner en modo presentación, por favor, para que se vea completo. Bien. Nos habíamos quedado en la que sigue. De eso ya hablamos. Esa parte también. La que sigue, Doc. Bien, nos quedamos ahí. Retomamos. Disculpen los problemas técnicos. Bien. ¿Cuándo hacemos profilaxis antibiótica? Cuando hay disminución de las defensas. Que esto quiere decir que no en todos los pacientes, sino pacientes con ciertas patologías particulares. Diabetes. La diabetes hoy en día no es una contraindicación, no es una indicación, perdón, para la profilaxis. Siempre y cuando el paciente tenga sus controles periódicos y se encuentre compensado. O sea que cuando nosotros le pedimos un examen de laboratorio, sus niveles estén dentro de lo normal, ¿sí? Por eso decimos que en los pacientes diabéticos, hoy en día hay un consenso que dice que no hay que hacer profilaxis. Sí, cuando su diabetes no está compensada o cuando tenemos parámetros de laboratorio alterados. En pacientes que tengan insuficiencia renal o hepática, pacientes que usan de manera crónica glucocorticoides, pacientes que están con alguna patología tipo cáncer, pacientes con desnutrición. Bien. En estos pacientes hacemos profilaxis. ¿Para qué? Para evitar o justamente para evitar el riesgo de endocarditis bacteriana. También en los pacientes trasplantados y pacientes que posean prótesis articulares. Esos pacientes también siempre se les hace profilaxis. La que sigue, Doc, por favor. Bien, de vuelta a lo mismo. Hablamos un poquito de pacientes portadores de válvulas, pacientes con antecedentes de endocarditis previa, pacientes con cardiopatías congénitas, cianóticas, no reparadas quirúrgicamente. Esto tiene que ver con la oxigenación de la sangre. Y bien, la que sigue, nos voy a dar medio rapidito, después vamos a hablar un poco más, vamos a profundizar un poco más. ¿Cuáles son los procedimientos quirúrgicos que yo le decía que son de alto riesgo? En este caso, extracciones, reimplantes dentarios, biopsias, incisiones para drenaje, cuando vamos a realizar insertos óseos, raspaje alisado radicular, cirugía periodontal, cirugía endodóntica, cirugía paraprotética, todo procedimiento que conlleve sangrado, pacientes que hayan sufrido de fracturas, cirugías menores, cirugías mayores de las glándulas salivales y las de tipo oncológicas maxilofaciales. Eh, eh, un caso es los pacientes que presentan, que tienen uso de larga data de bisfosfonatos y presentan osteonecrosis. Es un procedimiento que hay que retirar el tejido necrótico, entonces se hace profilaxis. Todos estos pacientes se hacen. ¿En qué pacientes no hacemos? En pacientes sanos. En pacientes sanos no es recomendable porque son pacientes inmunocompetentes que no requieren este tipo de procedimiento previo. Recuerden que el sistema inmunológico de esos pacientes es apto, entonces sería como medicarlos en vano. Y recuerden que hoy en día estamos hablando de que hay una alerta por justamente el mal uso de antibióticos que está generando cepas
multiresistentes, ¿sí? Entonces, por eso. Bajo consideración de profesional, eso ya depende de cada uno. Ahí dice procedimientos de alto riesgo, trasplantes, cirugía ósea, periapical, pero en pacientes sanos, no. Ese es el consenso que tenemos. Paciente sano no es recomendable. La que sigue, Doc, por favor. Y ahora vamos a cómo lo hacemos. Esto ya está pautado, esto es lo que se utiliza, ya tiene estudios previos, está aprobado, ya fue consensuado, y lo que se utiliza es amoxicilina, 2 gramos, 1 hora antes, vía oral, 2 gramos, 30 minutos antes, vía intravenosa. Siempre priorizamos la vía oral, es muy raro que nosotros utilicemos una vía intravenosa. Esto es en pacientes que no son alérgicos a la penicilina. Ahora, en pacientes alérgicos, ¿cómo lo hacemos? Con clindamicina, 600 miligramos, o acitromicina, 500 miligramos. Ambos también 1 hora antes, vía oral, o media hora antes, vía intravenosa. Recuerden que estos son dosis altas, no son dosis de tratamiento. Siempre para profilaxis son dosis altas. La que sigue, por favor. Bueno, esto es de lo que hablamos un poquito, de lo que es la alerta que hay a nivel de resistencia. No están saliendo antibióticos, por eso es importante ser cautelosos y tener mucho criterio a la hora de medicar para estos procedimientos a los pacientes. La que sigue, Doc. Y como les comentaba, actualmente las recomendaciones de las sociedades científicas han restringido notablemente las indicaciones de profilaxis antibiótica e incluso han propuesto su desaparición. Esto se ve mucho en los pacientes diabéticos, que antes se le daba a todos, hoy en día está el consenso de que ya no. Bien, la que sigue, Doc. Y bueno, hay una diapo donde les dice que el uso excesivo e indebido de antibióticos supone un riesgo para todos. Tomar antibióticos cuando no se necesitan acelera la aparición de resistencia a estos medicamentos, que es una de las principales amenazas para la salud mundial. Pasa muchas veces que cuando nosotros vamos a hacer una cirugía de terceros, o para ahí a alguno le habrá pasado, le hacen una profilaxis, siendo que son pacientes sanos. Eso tengan en cuenta que no es algo recomendable. Si bien muchos lo hacen, no es una pauta que nosotros demos, ¿sí? Eso siempre ténganlo en cuenta porque después se van a encontrar con que les dicen que previo a una cirugía, por ejemplo, de un tercer molar, se hace. Y nosotros no lo hacemos. Sí, en pacientes de riesgo, pero en pacientes sanos, no. La que sigue, Doc. Y bueno, ahí tienen la bibliografía. ¿Alguna pregunta que quieran hacer con respecto a este tema? Creo que es cortito, es bastante entendible. Por ahí fue un poquito rápido nomás por el tema de que se me fue la señal acá, pero ¿alguna pregunta? No, doctora. ¿Se entendió el tema? ¿Les quedó clarito? Bien, les dejo con el doc. Va a empezar con el tema de los betalactámicos. Que tengan buenas tardes, chicos, y cualquier duda o consulta en el práctico. Bueno, buenas tardes todos, de vuelta. ¿Cómo están, chicos? Vamos, ¿escuchan? Sí, se Buenas escucha, sí. tardes, Doc. Sí, se le escucha. Se Perfecto. escucha. Bueno, yo voy a comenzar entonces con los antibióticos betalactámicos, que es el grupo de antibióticos más prescriptos, tanto en la práctica médica como odontológica. Y es debido a su espectro antibacteriano que presenta, a la fácil disponibilidad que tenemos y al bajo costo. También tiene una buena seguridad, así que tiene varias ventajas a la hora de seleccionar este grupo de antibióticos.
Para recordarles simplemente, cuando hablamos en el taller, la vez pasada, de antimicrobianos generalidades, a una pregunta que yo le hice al grupo y sería bueno hacer extensivo a todo el resto de los cursantes, es que cuando uno selecciona un agente microbiano para hacer un tratamiento empírico, o sea que desconoce el agente etiológico, tiene varias consideraciones a la hora de elegir, porque difícilmente ustedes van a hacer un laboratorio, van a mandar al laboratorio para saber cuál es el germen que está ocasionando ese proceso infeccioso. Pero hay ciertas consideraciones que lo tienen que tener presente. Primero, la identificación del microorganismo, si es de origen bacteriano, viral, parasitario o micótico. Obviamente existen signos y síntomas que nos llevan a pensar en uno o en otro tipo de germen. El sitio foco de infección nos va a orientar en base a qué puede estar predominando, si un germen gram positivo, gram negativo, un aerobio, un anaerobio. Para eso hay que tener conocimiento, obviamente, de las distintas flora infecciosa que puede existir en ese lugar, ese sitio de infección, ya sea en las vías respiratorias, en la piel, a nivel urinario, por ejemplo, o en otras regiones. Es importante conocer la flora que puede estar frecuente en esa zona. Lugar de adquisición de la infección también es importante obtenerlo, porque una cosa es contagiarse de un microorganismo de manera ambulatoria y otra cosa es contagiarse en pacientes en diferentes hospitales, clínicas, donde realmente la resistencia bacteriana en ese caso es más que importante. Entonces también es importante averiguar el lugar de adquisición de la infección. Lamentablemente, como carencia tenemos la epidemiología local, que es algo fundamental para la hora de decidir si nuestro fármaco todavía sigue siendo efectivo, de elección, si no existen resistencias, si hay estudios que demuestren resistencias, o nos guiamos por literatura que provienen de otras partes del mundo. Lamentablemente es así y muchas veces dejamos utilizar nuestro fármaco de elección debido a que al tener solamente literatura de otros países del mundo, bueno, se habla de que existe resistencia para tal o cual antibiótico, no sabiendo realmente qué es lo que pasa en nuestra comunidad. Saber obviamente la eficacia y la seguridad de ese agente seleccionado, por eso es algo, como yo le dije, el grupo de los antibióticos beta-lactámicos es uno de los más prescriptos. Y obviamente factores que hacen al paciente, ¿sí? Inherentes al paciente, como la comorbilidad, si tiene insuficiencia hepática, insuficiencia renal, alguna patología cardíaca. Y otra cosa que es interesante dejarlo antes que entremos de lleno al tema es cuánto tiempo tratar. Existen diferentes pautas, diferentes formas de tratamiento de las infecciones y muchas veces también va a depender de varios factores inherentes al paciente. Entonces, hay diferentes esquemas de tratamiento. Por ejemplo, para una cistitis, algunos lo pueden tratar 3 días, otros 5 días. Este, entonces, no se preocupe en ese caso cuando por ahí alguien maneja de una manera diferente a lo que se enseña. Pero sí que los tratamientos a cortos plazos pueden ocasionar recaídas y obviamente los tratamientos a largo plazo pueden aumentar el riesgo de eventos adversos. El uso del antibiótico por tiempo inadecuado más o menos puede aumentar el riesgo, obviamente, de resistencia bacteriana. La duración del tratamiento antibiótico, generalmente se utilizan duraciones fijas o estándares relacionadas exclusivamente al síndrome infeccioso a tratar, en forma de múltiplo de 7, o sea, una semana, 2 semanas, 3 semanas, o de 5 días de dedo a la mano. Entonces son tratamientos por ahí fáciles de recordar para que el paciente lo tengan en cuenta. Lamentablemente, en algunas ocasiones no se cumple ni un tratamiento de 5 días, debido a que el paciente ya a las 48 horas la mayoría de veces responde bien porque son patologías banales que tratamos y que entonces se deja de lado el cumplimiento de la duración del tratamiento. Y esto sí me pareció importante traerlo, lo que ya salió en una publicación en el año 89, fíjense, en el siglo pasado, 1989, donde todavía, a pesar de que había ya una explosión farmacológica importante de antibióticos, todavía habían algunos que no habían salido al mercado. Pero era simplemente para dejar esas falacias antibióticos que se mencionaban en esa década del 80,
donde se decía que cuando es más amplio el espectro es mejor, que la falta de respuesta generalmente es falta de cobertura. Muchas veces la falta de respuesta es debido a que no tomamos en cuenta factores inherentes al paciente y no necesariamente nos regimos solamente por la eficacia del medicamento. En caso de dudas, cambiar el antibiótico o agregar otro, eso es de ir agregando medicamentos. Más enfermedades significan más medicamentos, que las enfermedades requieren tratamiento inmediato y que los antibióticos no son tóxicos. Recuerden ustedes algo que es importante y que creo que también lo sale en mi grupo, importante que todos los recuerden, que cuando uno hace un tratamiento, independientemente del medicamento que utilice, todos tienen un techo terapéutico, ¿sí? Entonces, por más que yo le aumente la dosis de un determinado medicamento, tiene un techo en el cual ya la respuesta farmacológica a ese medicamento no va a ser superior. Pero lo que no tiene techo, y tómenlo bien en cuenta esto y recuérdenlo siempre, son los efectos adversos. Entonces uno tiene que saber hasta qué punto dar un determinado medicamento, una dosis X, porque si ya el paciente a una determinada dosis mayor de la concentración inhibitoria mínima no responde, no vale la pena seguir aumentando la dosis, porque lo que sí vamos a estar generando es que aparezcan mayores efectos adversos. Bueno, entonces, este grupo, los beta-lactámicos, es un grupo amplio, importante, y que incluye las penicilinas, cefalosporinas, carbapenem, monobactam, inhibidores de la beta-lactamasas. Los carbapenem y monobactam son fármacos muy específicos, utilizados fundamentalmente en pacientes que se encuentran internados y en los cuales se hacen estudios de laboratorio fundamentalmente. Entonces, no lo vamos a mencionar en este caso, pero sí ustedes lo pueden indagar para ver de qué se trata y que obviamente tiene como ventaja que son más resistentes a los microorganismos. Y el destacar el grupo de los inhibidores de beta-lactamasa que realmente vinieron a modificar un poquito el tema de la resistencia a las penicilinas, donde realmente generan otra posibilidad de que se sigan utilizando penicilinas, pero que a veces exageramos en su uso. Como yo le dije, al no tener dato epidemiológico de resistencia bacteriana, bueno, se prescriben muchas veces combinaciones directamente con los inhibidores de beta-lactamasa, los IBL, y a veces no es necesario, realmente a veces no es necesario. Entonces estamos malgastando por ahí esa combinación, estamos utilizando una combinación en situaciones que no son necesarias. Dentro de este grupo de penicilinas hay algunas particularidades que tienen que recordar ustedes y que hacen a la elección del medicamento. Primero que son agentes bactericidas, creo que está bien claro lo que significa ser un agente bactericida. De elección, numerosas infecciones, presentan concentraciones terapéuticas en orina y esto realmente es algo fundamental y tienen que tenerlo en cuenta cuando hablemos de antibióticos, porque no todos los antibióticos tienen un gran metabolismo hepático. Ustedes recuerden que el metabolismo hepático es fundamental para facilitar la excreción de determinado medicamento, pero que en el caso de las penicilinas muy pocos tienen un metabolismo importante, entonces generalmente se sigue existiendo actividad de ese antibiótico, entonces infecciones urinarias es un fármaco que tiene uso. Escasos efectos adversos, lo cual no significa que no recuerden ustedes y no estudien su efecto adverso grave. No es frecuente, pero tienen que tenerlo siempre presente a la hora de prescribir el medicamento. Y un costo más que relativamente bajo. Realmente ese es el medicamento más accesible. La otra ventaja que tiene, obviamente, que en los centros de salud de atención primaria uno lo puede encontrar. El grupo de las penicilinas. Nos mal acostumbramos a prescribir, a utilizar amoxicilina. Así que las naturales o las primeras penicilinas prácticamente hoy en día es difícil que uno lo prescriba. Pero bueno, es importante que lo tengan presente. ¿Y cuáles son ellas? La penicilina G, las naturales, la cual también se llama bencilpenicilina, en sales sódicas o sales potásicas, y a esas penicilinas que se administran por vía parenteral, después se le hizo un agregado
la procaína o la benzatínica, que hizo que sean penicilina de depósito. Entonces es importante que lo tengan presente ese tipo de medicamentos. La más utilizada en nuestra zona, la penicilina benzatínica, pero tiene la particularidad que se administra por vía intramuscular profunda, que es muy dolorosa, tiene que ser administrada por un especialista, y su ventaja obviamente que puede durar tranquilamente en buenas concentraciones en sangre hasta casi un mes. Otro grupo de fármacos dentro de las penicilinas tenemos las ácido resistentes, que se crearon debido a que las otras no se podían administrar por vía oral, como la penicilina B o la fenoxietilpenicilina, la acidocilina. La penicilina B también obviamente de menor costo, pero a diferencia de la amoxicilina, que es nuestro fármaco más que ustedes lo conocen, el prototipo, tiene algunas desventajas. Cuando aparecieron las resistencias bacterianas, fundamentalmente de cocos y bacilos gram negativos y con enterococos, entonces se crearon las penicilinasas resistentes a estafilococos, como la oxacilina, cloxacilina, dicloxacilina, meticilina. Después aparecieron las de espectro ampliado, aminopenicilinas semisintéticas, donde apareció primero la ampicilina y un derivado de la misma, la amoxicilina. Entonces la amoxicilina se mejoró de la ampicilina debido a que posee mayor ventaja en cuanto a su absorción y en cuanto a su margen de utilización, o sea, su posología. Y hace que esa ampicilina también no sea muy utilizada. Antes se contaba con los dos, la amoxi y la ampicilina, pero prácticamente hoy lo que más se ve en la prescripción es la amoxicilina. Y obviamente en diferentes infecciones urinarias, vías respiratorias altas, sinusitis, otitis, infecciones del tracto respiratorio bajo también. Y cuando el paciente presente resistencia bacteriana, ahí, y esté demostrado obviamente, recién ahí tiene esa particularidad de combinarlo con los inhibidores de beta-lactamasa. Por último, tenemos el grupo de penicilina de espectro dirigido, como la carbenicilina, ticarcilina, piperacilina, que fundamentalmente contra microorganismos a nivel gastrointestinal, que es el espectro por ahí que se le escapa al resto de los grupos. Simplemente esto para mencionarles los diferentes grupos que actúan. La penicilina G, la moxilatercarcilina. Entonces la penicilina G, las naturales contra cocos gram positivos y gram negativos, bacilos gram positivos y anaerobios, pero no productores de beta-lactamasas. Le aclaro esto para que no exista ninguna duda en cuanto a que, si bien pueden actuar sobre anaerobios, por ahí los anaerobios son resistentes a este grupo antibiótico, entonces no es un fármaco de elección. El hecho de que un fármaco tenga un espectro contra esos microorganismos no significa que se lo utilice. Simplemente mencionamos cuál es su espectro. Lamentablemente, con la aparición de resistencia bacteriana, muchos de ellos dejaron de ser efectivos. Lo que sí tienen que ver después, hoy en día, cuáles son los fármacos de elección para esas diferentes situaciones. Lo que sí sigue siendo efectivo y no se discute es contra esa espiroqueta Treponema pallidum, agente etiológico eh, de la sífilis. Y obviamente el fármaco de elección es la penicilina G benzatínica, en dosis de 2.400.000 unidades internacionales. Es el agente indiscutido para el uso de ese tipo de esa espiroqueta. Y bueno, en la amoxicilina le agregamos bacilos gram negativos, otros gérmenes gram negativos como el Haemophilus influenza, Helicobacter pylori y algunas afecciones por salmonella y shigella. Y la de espectro dirigido, como yo le dije, enterobacterias, proteos, Klebsiella y pseudomonas. Los inhibidores de beta-lactamasas, ¿cuáles son? Ácido clavulánico, tazobactam y sulbactam. Estos indistintamente se asocian a diferentes fármacos, ya sea amoxicilina, a la piperacilina, a la ampicilina. Entonces existen diferentes presentaciones comerciales con asociaciones a dosis fijas de estos medicamentos a las penicilinas.
no aumentan el espectro. Recuerden eso, no aumentan el espectro. Lo único que hace es que esa penicilina que perdió su efecto farmacológico debido a la resistencia bacteriana todavía pueda ser utilizada. Tiene una farmacocinética similar a la penicilina, lo que hace que se puedan administrar conjuntamente. Lo que sí le agrega un poquito más de toxicidad y eso hay que tenerlo muy presente. Esa toxicidad se ve en importancia a nivel, por un lado, gastrointestinal, con náusea, vómitos, flatulencia, distensión abdominal, gastritis, y también puede aumentar un mayor riesgo de lesión a nivel hepático, ¿sí? O con elevación de enzimas hepáticas, como son las transaminasas. Es por eso que cuando uno hace un tratamiento bastante largo, mayor de 7 días, 10 días de una patología, con esta combinación de amoxiclavulánico, es importante hacer un laboratorio para ver cómo están esas enzimas hepáticas, debido a la posibilidad de un efecto hepatotóxico con el agregado de estos IBL. Entonces, como punto final de esta combinación debe realizarse de forma científica y racional en infecciones causadas por productores de beta-lactamasas. Son agentes de reserva, aunque hoy en día se prescribe como fármaco de elección, debido, como yo le dije, a estudios epidemiológicos de otra parte del mundo, no de nuestra zona, y obviamente son muy eficaces y muy específicas para determinados microorganismos. Algo de la farmacodinamia de las beta-lactámicos penicilinas es simplemente que se une de manera covalente a una proteína fijadora de penicilina, la membrana citoplasmática. De esa manera se inhibe la transpeptidación, inhibe la síntesis de la pared bacteriana, el pectidoglicano, y así la célula muere. Por otro lado, se activan autolisinas que ayudan a la destrucción de la pared celular. Respecto a la farmacocinética, tiene una gran ventaja que se pueden administrar por diferentes vías, con diferentes presentaciones farmacológicas en gotas, obviamente para los más chicos, en jarabes, suspensiones. Las suspensiones, recuerden ustedes que son a veces suspensiones para ser preparados con el agregado de agua, comprimidos, cápsulas y también obviamente por vía parenteral. Un dato fundamental y que tienen que recordarlo es que todas interaccionan con los alimentos, excepto la amoxicilina, que realmente no tiene ningún tipo de interacción y que el paciente lo puede recibir con los alimentos. Respecto a la distribución, tiene una amplia distribución por toda parte del organismo, pero no atraviesa la barrera hematoencefálica. Entonces, situaciones como meningitis no son utilizados, salvo obviamente cuando exista un proceso inflamatorio importante que puedan pasar, pero en líneas generales no atraviesa, pero se distribuyen por todas partes. El metabolismo, como yo le dije, hepático es mínimo. Las que más se metabolizan son las de origen sintético, pero tienen muy poco metabolismo, lo cual hace que tengamos dosis terapéuticas importantes en las vías urinarias, que es fundamentalmente donde se eliminan, ya sea por filtración glomerular o secreción tubular activa. La resistencia bacteriana se da por diferentes situaciones. La más importante, como yo le dije, la formación de enzimas beta-lactamasas, pero puede haber también difícil acceso al sitio de unión de las proteínas fijadoras de penicilina, modificación de ese sitio de unión por la inactivación de la beta-lactamasa y la presencia de una bomba de egreso. Los efectos adversos, si bien son más bien gastrointestinales, debido a que, como sucede con cualquier antibiótico que uno administra por vía oral, puede causar disbacteriosis, o sea, alterar la flora intestinal normal, y de esa manera puede causar trastornos como diarrea, distensión abdominal, flatulencia. La hipersensibilidad es bastante eh, importante, pero no tan frecuente. Va en diferentes rangos, depende de la publicación, del trabajo, de donde se hizo, pero realmente son datos por ahí estadísticos que varía mucho ese estado de hipersensibilidad. Y la anafilaxia sí, también es muy bajo, de 0,05%, pero que es importante. Entonces, tener en cuenta
que ese estado de anafilaxia le puede causar la muerte al paciente y es por eso que su contraindicación total y absoluta de este medicamento lo constituye la hipersensibilidad, antecedente de hipersensibilidad. Dentro de las indicaciones, tenemos un montón de indicaciones, dentro de ellas las que ustedes tienen que recordar, las infecciones dentoalveolares, infecciones de vías respiratorias superiores, inferiores, sífilis, infecciones de piel, vías urinarias, endocarditis, meningitis y profilaxis en pacientes esplenectomizados, o sea que hayan perdido el bazo con Z y pacientes con fiebre reumática. Quería también recordarles que debido a que es, como yo se les suelo decir, cuando el laboratorio pierde la posibilidad de seguir vendiendo determinado medicamento que perdió, que con el tiempo perdió popularidad, bueno, ¿qué hace? Combinarlo y no, en este caso, como que no combinarlo con la amoxicilina. Entonces, lo combinan con todo tipo de medicamentos. Si uno tiene una afección respiratoria, ¿qué va a tener? De todo un poquito, desde catarro, fiebre, un estado de debilidad, entonces le combinan con todo lo que ustedes puedan ocurrir, que son combinaciones totalmente irracionales. Acá hay algunos de ellos: ambroxol, butamirato, trincinato de lisina, lo mismo que en algunos casos con AINES, con diferentes AINES, eh, lo cual es irracional debido a la duración del tratamiento, ¿sí? Eso tienen que recordar ustedes, que no es lo mismo la duración de un tratamiento etiológico, que es en este caso cuando uno trata una determinada microorganismo, que un tratamiento sintomático que puede durar un día, 2 o 3 días. Pero bueno, eso es lo que tenemos en nuestro mercado farmacológico y tienen que aprender a diferenciar, ¿sí? Eh, Lamentablemente está en otro mercado y muchas veces se prescriben esas combinaciones irracionales. Como conclusión de las penicilinas, podemos decir que son agentes muy utilizados de primera elección en numerosas infecciones, presentan escasos adversos de costo relativamente bajo. Entonces, es importante tenerlo presente para hacer un uso racional del medicamento. En los talleres vamos a ir viendo la dosis de los medicamentos y ustedes recuerden que existen varias dosis, y una cosa es una dosis pediátrica, otra cosa es una dosis para adultos. Pero en líneas generales creo que la mayoría sabe que una dosis media, en general, dosis estándar, por decirlo de alguna manera, de 500 miligramos cada 8 horas, que ya lo vamos a ver, lo vamos a analizar bien en los talleres. Las cefalosporinas, el otro grupo farmacológico, que a diferencia de las penicilinas tienen algunas ventajas y desventajas. Y a la hora de selección constituyen todavía fármacos alternativos, ¿sí? Entonces difícilmente se prescriba de manera inicial una cefalosporina. Son agentes bactericidas, pertenecen, como ustedes saben bien, al grupo beta-lactámicos, tienen escasos efectos adversos y un costo más elevado a las penicilinas. Lo que quiero destacar y rescatar en este caso de la resistencia bacteriana es que muchas veces cuando se produce ese mecanismo de resistencia, que son enzimas beta-lactamasas, generalmente se producen contra el grupo de las penicilinas, y las cefalosporinas por ahí escapan a eso. Entonces es importante tenerlo presente. Entonces, si el paciente presenta resistencia bacteriana, uno está utilizando un antibiótico, una penicilina, las cefalosporinas por ahí pueden ser utilizados como opción, ¿sí? Como opción a este grupo, porque son específicas, son penicilinasas o cefalosporinasas, ese tipo de enzimas productores de resistencia. Las pseudomonas, por ejemplo, los Staphylococcus aureus, son los que más pueden generar ese tipo de resistencia, y que es muy importante. Y bueno, como dijimos también, otros tipos de resistencia que también hay que tenerlo presente a la hora de seleccionar el medicamento.
A diferencia de las penicilinas, en este caso se dividen en generaciones, ¿sí? 5 generaciones que coinciden con la etapa en que fueron apareciendo. La década del 60, 70, 80, 90 en el 2000. Entonces acá tenemos cefalosporina de primera generación, de segunda generación, de tercera generación y de quinta generación. Acá hay algunos nombres, ¿sí? Eh, Ténganlo presente, pero no son, como le dije, son opcionales, obviamente, pero simplemente es para que ustedes lo tengan presente para saber, bueno, ¿y este qué es? ¿A qué grupo pertenece? Para no cometer el error por ahí que cuando se hacen combinaciones de fármacos de no dar dos del mismo grupo, por ejemplo. Entonces, en lo de primera generación lo podemos separar en lo que sean por vía oral, como la cefalexina, ¿sí? Y vía parenteral como la cefalotina o cefazolina. De segunda generación, como es el cefaclor, la cefuroxima. Y de vía parenteral, también en ese caso, rescato la cefuroxima, que también se puede dar por vía oral como por vía parenteral. Otro punto a tenerlo presente en este caso, de las generaciones, a medida que se iban haciendo generaciones, por un lado se cambiaba su espectro, se mejoraba su espectro. Entonces, la de primera generación, cefalexina, cefalotina, cefazolina, eran similar a las penicilinas naturales, ¿sí? Pero obviamente nos faltaba anaerobios, se nos escapaba los gram negativos. Entonces, la segunda generación se fueron un poquito más para gram negativos. Aparecieron los de tercera generación, que por un lado eran más resistentes a beta-lactamasa, pero también se hicieron más selectivos para anaerobios y gram negativos, perdiendo un poquito su espectro contra gram positivo. Así lo mismo lo de cuarta generación, que prácticamente casi tiene muy poco uso, pero teóricamente son más resistentes a beta-lactamasa. Sí, lo de quinta generación, hoy día como la ceftarolina, vía endovenosa. Está aprobado para el uso de infecciones pulmonares e infecciones de piel y partes blandas, pero de uso muy reservado. Difícilmente ustedes prescriban ese medicamento. Dentro de ese espectro, simplemente para recordarlos y que de a poquito le vayan recordando cuáles son esos gérmenes. Entonces, recuerden ustedes que son aerobios, cocos o acilos gram positivos, ¿sí? También bacilos y cocos gram negativos. Recuerda usted el estreptococo piógenes, uno de los causantes de la faringitis, faringocóxica, estafilococos aureus y otros gram positivos, también el Escherichia coli, proteos, Klebsiella y anaerobios de la cavidad bucal, ¿sí? Anaerobios de la cavidad bucal. La cefuroxima, la segunda generación, cubre, por ejemplo, para infecciones por gram negativos como el Escherichia coli, Haemophilus influenzae, Moraxella. Un fármaco cuando salió se utilizaba mucho para patologías, por ejemplo, en los chicos del oído, ¿sí? Porque se le asociaba más a Haemophilus influenzae o Moraxella catarrhalis. Entonces es un fármaco era muy utilizado cuando salió al mercado. La actividad contra neumococo y estafilococo aureus varía con los diferentes fármacos, ¿sí? Para la cefuroxima y no para los otros fármacos. La cefoxitina tiene una actividad agregada contra Bacteroides fragilis y otros bacteroides, que también tiene sensibilidad, ¿sí? Tiene sensibilidad. Lo de cuarta generación, similar a la de tercera generación, pero mayor resistencia a la beta-lactamasa, como le había dicho. Y bueno, no tienen prácticamente un uso en APS, en atención primaria de la salud, así que simplemente por ahí lo tengan presente, pero difícilmente ustedes lo prescriban. Respecto a cómo se prescriben, bueno, vía oral intramuscular la primera generación, en los intervalos de dosis, fíjense cómo fue variando de 6, 8, 12 horas, lo mismo que el caso de la penicilina, la segunda generación. Tiene también por vía oral parenteral y va cambiando intervalos ya 24 horas, ¿sí? La tercera generación también vía oral parenteral, eliminación renal, excepto la ceftriaxona, 50% por bilis, y intervalo 12-24 horas. Y ceftriaxona también tiene la particularidad de una dosis
por día. Usos clínicos: infecciones de las vías respiratorias altas, infecciones de piel, infecciones de las vías urinarias. No utilizar, obviamente, en infecciones graves de primera generación. La cefazolina se utiliza, por ejemplo, como profilaxis quirúrgica en pacientes que van a recibir algún tratamiento, alguna cirugía cardíaca, por ejemplo. Los de segunda generación, más activo contra E. coli, Haemophilus influenzae, Bromaxella catarrhalis, como le dije. Los de tercera generación para anaerobios, ¿sí? Anaerobios, infecciones graves por gérmenes resistentes, infecciones meningitis por neumococo, meningococo, ¿sí? Indicadas en neutropénicos también febriles, en aquellos pacientes que tienen bajas sus defensas. Y la ceftriaxona para la otra enfermedad de transmisión sexual, como es la Neisseria gonorrea, la gonorrea. Lo de cuarta prácticamente es lo mismo que la tercera, no vinieron a modificar mucho su espectro de acción. Es un poquito más tóxica que la penicilina, tiene más efectos adversos. La diarrea es el más importante, obviamente el más frecuente. Se le agrega en este caso nefrotoxicidad, y que la nefrotoxicidad obviamente puede incrementarse en pacientes que tienen alteración o algún grado de insuficiencia renal, como así también con otros fármacos nefrotóxicos. Y por mencionarle uno de ellos, que son fármacos nefrotóxicos, para que ustedes lo vayan incorporando de a poquito en su cabeza y lo tengan presente, son los AINES. Los AINES son fármacos nefrotóxicos. Entonces, si el paciente está recibiendo un AINE, un derivado de los analgésicos antipiréticos antiinflamatorios no esteroides, diclofenac, ibuprofeno, cualquiera de ellos, ketorolac, esa nefrotoxicidad se ve incrementada con el uso de las cefalosporinas. Hipersensibilidad cruzada con las penicilinas, ¿sí? Entre beta-lactámicos. Es por eso, si el paciente que recibió penicilina presentó un cierto grado de hipersensibilidad, esto da hipersensibilidad cruzada con el grupo de la cefalosporina, así que lo mejor es evitarlo. Enfermedad del suero es otra patología. Pseudolitiasis biliar, generalmente se da con la ceftriaxona, debido a que se elimina el 50% por la bilis, alterando la calidad de la bilis, pudiendo asociarse a imágenes ecográficas que confundan la litiasis biliar. Y la de amplio espectro, obviamente asociada a severas alteraciones de la ecología bacteriana, generando cepas resistentes. Dentro de las interacciones destacables, aminoglucósidos, otro grupo de antibióticos, que en este caso también son nefrotóxicos con la cefalosporina. Con la penicilina no se debe mezclar en el mismo preparado cuando uno administra por vía parenteral. Los anticonceptivos orales, como muchos antibióticos, debido a que altera la flora intestinal normal, que interviene en el metabolismo propio de los anticonceptivos orales, con la furosemida, que también es nefrotóxico, la warfarina, que es un anticoagulante oral y que puede aumentar su efecto farmacológico. En ontología, y esto es importante y muy destacable que lo tengan presente, obviamente que algo fundamental es que una adecuada higiene oral disminuye las infecciones odontogénicas, especialmente la enfermedad periodontal, que se ha vinculado con el desarrollo de enfermedades cardiovasculares. O sea, su función fundamental es esto justamente, la prevención a través de la higiene. El tratamiento de infecciones odontogénicas tiene como finalidad evitar la extensión local, reducir el inóculo bacteriano y prevenir las complicaciones derivadas de la diseminación hematógena. Entonces, es raro las veces que uno tenga que prescribir un antibiótico. Generalmente son afecciones banales que se curan con una buena tratamiento mecánico o odontológico y no necesitan antibiótico. Pero bueno, la mayoría de las veces se prescriben antibióticos. Existen ciertas consideraciones que uno tiene que tener para ver la gravedad del cuadro, ¿sí? Entonces, eso es importante siempre tenerlo presente.
si es grave o no es grave esa situación clínica que amerite que uno prescriba o no un antibiótico. La mayoría de las patologías dentales pueden tratarse con éxito eliminando la infección mediante una exodoncia, una endodoncia, una incisión, drenaje quirúrgico de un absceso, tratamiento periodontal, curetaje y observación sin necesidad de antibióticos. No fumar y una buena higiene bucal son la base de la prevención de la patología dental. Así que fíjense cuando van a prescribir un antibiótico, cuáles son las verdaderas situaciones en las cuales deben prescribir un antibiótico, se debe elegir el medicamento más eficaz y seguro, pero también se tiene que tener en cuenta el antecedente del paciente, ¿sí? Los antecedentes del paciente, su estado general del paciente. Muchas veces responden a las 48 72 horas sin antibiótico el paciente. Y bueno, eso es todo. Y la próxima clase continuamos con otro grupo de antibióticos. Bueno, chicos, ¿alguna pregunta? Esto es algo que vamos comenzando recién, vamos aprendiendo recién. Hay diferentes consideraciones que lo vamos a ir viendo en los talleres, pero es importante que lo tengan presente, ¿sí? No pierdan tanto en la parte muy específica en cuanto a su mecanismo de acción, o sea, de manera general, sí vayan viendo cuándo lo debo utilizar, qué consideraciones yo tengo que hacer para el uso racional del paciente. ¿Necesita este paciente el antibiótico? ¿Cómo está mi paciente para recibir? ¿Cuánto tiempo debo darlo ese medicamento? Así que eso es lo bueno, hacer una terapia farmacológica realmente racional y no utilizarlo, no prescribir un antibiótico, porque si lamentablemente, como le dije, muchísimas veces confundimos desde el diagnóstico, ya empezamos a tratar patologías virales que no tienen nada que ver y ya empezamos a utilizar este grupo de fármacos que son muy importantes. Así que, bueno, si hay alguna pregunta, chicos, o si no, continuamos la semana que viene con la otra clase. Hola, profe. ¿Este teórico va a entrar también en el parcial? En el segundo parcial. Gracias, profe. Exacto. Adiós. El primer parcial es todo farmacología general. No se olviden ustedes, farmacovigilancia, farmacocinética, dinamia, todo eso. Bueno, nos vemos chicos. Hasta luego. Gracias, doctor. Chao, profe. Hasta luego, profes. Cari.